En las últimas horas, la mamá de Cecilia publicó en redes sociales que supuestamente su hija figuraba que había votado el pasado 13 de agosto en las elecciones PASO nacionales. Por eso estamos ya en comunicación con la jueza federal, la doctora Zunilda Nirenperger, a quien ya la saludamos desde Norte Grande Federal. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? Marlene Prado Lima y Miguel Alegre la saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctora, la aclaración correspondiente a esta cuestión que publicó la mamá de Cecilia sobre que supuestamente su hija votó el pasado 13 de agosto. Bueno, la verdad es que supongo, yo no desconozco un poco los detalles de cómo surge la situación. Sí, tomo conocimiento que estaban publicando una imagen de pantalla de una página de la Cámara Nacional Electoral donde figuran las personas que son infractoras a la ley electoral y aquellos que se supone que no justificaron o no votaron, digamos, ¿no? Sí, sí. El hecho de aparecer como no infractor, para comenzar a explicarle, el hecho de aparecer como no infractor no significa necesariamente que haya votado. De hecho, esa explicación aparece en la misma página, dice, téngase en cuenta que el hecho de no aparecer como infractor no significa que haya votado, porque hay otros motivos por los cuales podría no ser infractor. Podría haberse presentado alguien después a justificar su no voto porque estaba a más de 500 kilómetros, porque estaba enfermo o por casos, una situación de fuerza mayor, por ejemplo, que son las formas por las cuales uno puede no presentarse a votar y no figurar aún así en el padrón de infractores porque lo justificó los días posteriores. Entonces, por eso justamente el hecho de aparecer como no infractor no significa necesariamente que haya votado la persona o que se la haya tenido como que votó. La cuestión del padrón en sí mismo y el hecho de que su nombre figuraba en el padrón es lógico porque la forma en que se conforma, valga la redundancia, y se modifica el padrón electoral tiene que ver con las altas y bajas que surgen de los comunicados que emite el Registro Nacional de las Personas sobre cambios de domicilio, sobre fallecimientos y sobre nuevos electores. Entonces, eso pasa a la Cámara Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral comunica a los juzgados distritales para que se hagan las modificaciones en los padrones correspondientes. ¿Qué pasa en el caso particular? No hay un certificado de defunción de Cecilia, o por lo menos el Registro Nacional, el RENAPER, no nos ha comunicado. No hay una información tampoco de un juzgado que diga que se encuentra desaparecida con presunción de fallecimiento. No hay una comunicación formal desde la causa penal al juzgado que autorice a la justicia electoral a sacarla del padrón electoral, porque nosotros no podemos sacarla por informaciones que están en el conocimiento público, digamos, ¿no? No hay un conocimiento fehaciente más allá de todo lo que sabemos del caso particular que ha tomado Estado Público. Por lo tanto, ¿qué es lo que trató de hacerse? Como cierto es que había tomado Estado Público la situación vinculada al presunto fallecimiento como víctima de este hecho delictivo que se investiga en la justicia penal, resultó, digamos, pertinente, por así decir, disponer la exclusión provisional del padrón electoral nacional para estas pasadas elecciones nacionales del 13 de agosto. ¿Y de qué manera la excluimos provisionalmente? Quitándole el troquel correspondiente, de tal manera, al no haber troquel, quiere decir que la persona votó, póngale, pero poniendo además arriba un sello de anulado. Anulado, que significa que esa persona no puede votar. Por ejemplo, yo doy el ejemplo de la gente del Comando Electoral. La gente del Comando Electoral que tiene domicilio en sus domicilios respectivos y aparece en el padrón, del domicilio respectivo, pero tiene que prestar funciones en otro lugar de la provincia, van a votar en el lugar donde prestan funciones. Y en el padrón de su domicilio aparece arriba impreso el sello de anulado. Lo mismo hicimos como una forma de solucionar el problema provisionalmente respecto de la situación de Cecilia Stasovsky.
sacarle el troquel para que nadie pueda votar en su lugar y poner encima el sello de anulado, porque no hay otra posibilidad de sacarla del padrón que no sea con las informaciones formales y oficiales que llegan o del RENAPER o podría ser de un juzgado, ¿no? Mediante una sentencia determinada. Doctora, ¿cuál va a ser la situación para el próximo 22 de octubre? Exactamente la misma, La misma. porque hasta que no haya una certificación de muerte y un comunicado o una sentencia que la declare desaparecida con presunción de fallecimiento o un comunicado que nos ordene alguna otra situación, de hecho, la situación va a ser la misma. Se va a quitar el troquel otra vez y se va a poner arriba anulado, que es un sello en rojo que se pone, que significa que ahí no puede votar nadie en ese espacio. Claro, lo que no querría decir que es infractora, sino que es un caso especial sujeto a la definición, por supuesto, de lo que pueda suceder con la causa. No, de hecho ella no apareció tampoco ahora como infractora. Al revés, decía no infractora. Claro. ¿Me entiendes? Por eso surge esto de que no aparece como infractora, como si hubiera votado. Y por eso se aclara, en la misma página está aclarado, y lo vuelvo a aclarar yo, que el que aparezca como no infractor no significa que votó. Claro. Puede no aparecer porque no votó y justificó su voto, por ejemplo, o algunas otras situaciones, bueno, como esta, por ejemplo, o como vamos a suponer en el padrón perteneciente, hago el mismo ejemplo, en el padrón perteneciente a alguna persona del comando electoral, en el padrón de esa escuela, que figura ese señor y que arriba está el sello de anulado, va a aparecer, digamos, como no infractor, a pesar de que él allí en esa escuela no votó, habiendo votado en otro lugar, ¿no? Claro. Doctora, usted hablaba de cambios de domicilio, de personas fallecidas. ¿Cuánto tiempo lleva todo esto para que finalmente se pueda ver o traducir en el padrón electoral? Uy, bueno, mire, depende. El RENAPER estaba atrasado como año y pico o más. Había muchísimos trámites y en este último tiempo, desde el año pasado a esta fecha, es que comenzaron a llegar partidas atrasadas y fueron poniéndose al día. No recuerdo en este momento a qué fecha estamos nosotros haciendo las modificaciones, pero creo que seguramente los últimos cambios de domicilio, los últimos fallecimientos posiblemente no impacten todavía en el padrón, pero si la persona, por ejemplo, interesada, que tiene a una persona fallecida y tiene un certificado de fallecimiento, de defunción, y se presenta ante nuestro juzgado, nosotros lo marcamos como fallecido, es decir, no va a quedar latente su nombre como una persona viva, sino que va a estar marcado de que está fallecido, aunque todavía el registro o el RENAPER no nos haya comunicado, ¿se entiende? Claro. Después, cuando llega la comunicación oficial, bueno, por supuesto, que se tomarán todas las medidas formales pertinentes, pero puede llegarnos por medio del RENAPER o alguien interesado que tenga una certificación, porque tiene que ser una certificación de autoridad competente, que nos diga o que hubo un cambio de domicilio y entonces tiene que pasar a Santa Fe, póngale, o que hubo un nuevo empadronamiento o que la persona ha fallecido. Doctora, teniendo en cuenta estos atrasos en lo que tiene que ver con las actas de defunción particularmente, ¿suelen suceder casos de personas fallecidas que aparecen como que emitieron el sufragio? Hubieron en otros tiempos. Estamos ahora, la verdad, muy al día con todos los trámites y sí, por supuesto que los últimos, una vez que se cierra el padrón electoral, hay un mes y medio, un algo más, tal vez en ese tiempo en el cual no entran nuevos trámites, pero hay un periodo de tachas que es donde la persona, luego de conocer el padrón público, viene y dice, bueno, esta persona ya realmente está fallecida, esta persona ya no vota aquí, y nosotros hacemos unas últimas modificaciones, hasta un determinado tiempo antes de la elección.
Perfecto, doctora. Aclarada la situación, el caso particular de Cecilia, le agradecemos mucho esta comunicación. No, por favor, a ustedes por comunicar. Gracias. Buenas noches. Buen fin de semana.